Hola, buenas tardes a todos y a todas. Es un placer saludarlos a esta hora. Gracias por la gente que se ha suscrito a mi canal, por la gente que sigue llegando, a la gente que tal vez es la primera vez que ve alguno de mis videos informativos, de estas entrevistas que estamos haciendo día a día para ustedes. Pues es importante que se suscriban y se suscriben muy fácil en el botón rojo donde dice suscribirse, solamente le dan clic, no tiene ningún costo, pero además lo pueden hacer muy rápido y es importante para esta comunidad que ustedes se suscriban, así vamos a hacer muchísimos más, ya vamos a llegar a los 50,000. Bien, vamos a hablar de una movilización, posible movilización que se va a realizar en los próximos días por el precio de la gasolina. Y posible aumento de la CPM, aunque el gobierno ha dicho que por ahora no se toca la CPM, pues algunas voces aseguran que sí. Yo quiero irme al partido Alianza Verde, vamos a hablar con el senador J. Hernández, gracias por estar con nosotros. Usted, de hecho, ha hablado con muchísimas personas con respecto a esta movilización. ¿Esto sería en dónde, a partir de cuándo y con quién ha hablado exactamente, con qué sectores? Bueno, María Camila, buen día. Gracias por esta invitación y a los que nos están viendo. Esta sería la primera movilización en contra del alza en el precio de la gasolina y el posible aumento en el precio de la CPM, que ya pues el ministro de Hacienda, ministro Ricardo Bonilla, advirtió que no lo suben ahorita porque estamos en unas elecciones regionales, pero que una vez pasen las elecciones y se termine el aumento en el precio del galón de la gasolina, que para ellos debe quedar entre 16,000, 18,000 pesos, que una vez pase ese aumento, pues empiezan con el ACPM. Y grandes consecuencias que va a traer eso para los colombianos, que aparte de las consecuencias que ya están viviendo, no los 4,000 más ricos de Colombia, sino todo el pueblo general, que hoy va a tanquear en la estación de gasolina y tiene que decidir coger o del mercadito o de los servicios o de cualquier otra cosa para poder tanquear su vehículo, para poder ir al trabajo, llevar sus hijos al estudio. Bueno, es la primera movilización, va a ser el 28 de agosto desde las 10 de la mañana y será en todas las calles del país. Yo fui uno de los mediadores de una reunión entre diferentes gremios del transporte con el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Eh, no queríamos hacer esta movilización sin antes sentarnos con el ministro del Interior, el ministro de Hacienda, el ministro de Minas, ahora que está pues el ministro, y nos sentamos con el ministro del Interior y los gremios de transporte de carga, particulares, motorizados, servicio especial de pasajero, entre otros. Nos sentamos y les manifestamos que este aumento en la gasolina está afectando hasta el campesino que tiene una guadañadora, una picapasto que también funciona a gasolina. A todos está afectando. Él nos dijo que pues la primera salida que veía era que le escribiéramos una carta a Gustavo Petro de parte de todos los gremios y bueno, le hicimos caso, escribimos la carta, se la hicimos llegar al presidente, pero quién sabe esa carta dónde terminó porque nunca tuvimos respuesta. La Sí, respuesta ha sido mes a mes el aumento del precio. exactamente. Mire, lo que había dicho hace 2 meses tanto el presidente de la República como el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, era que pues había o que hay un enorme hueco en el Fondo de Estabilización de Precios de la Gasolina y que están haciendo con esto es que el hueco no se siga ampliando. El ministro de Hacienda dijo que si se paga el déficit con recursos del presupuesto general de la Nación, pues el gobierno tendría que quitarle el gasto social en primera infancia, en educación, en salud, adulto mayor, etcétera, y pues que eso sería mucho peor. ¿Cómo ve, digamos, estos argumentos por parte del gobierno nacional? Es falso y es lo que le han querido vender a los colombianos. Claro, pues ellos tienen que tener una razón, una argumentación que no tiene que ser verdadera para enredar a los colombianos. Lo primero que tienen que tener claro los colombianos es que Ecopetrol es mayoritariamente propiedad del Estado, es una empresa pública. Que cuando ellos hablan de que hay un hueco fiscal y como tal una deuda con Ecopetrol, están hablando de que tienen una deuda con ellos mismos. Cuando este fondo se saca, se utiliza, se subsidia, en realidad
lo que estamos haciendo es sacar un bolsillo, como si yo sacara dinero de uno de mis bolsillos de esta chaqueta y lo pasara al otro bolsillo. Se saca dinero del Estado para pasarlo al bolsillo de una empresa propiedad del Estado. Lo otro, el galón de la gasolina se está cobrando a un precio internacional, cuando nosotros el 80% lo refinamos acá en Colombia. El petróleo es nuestro, lo refinamos en nuestro país, en las dos refinerías que tenemos, y el 80% de la gasolina está siendo completamente nacional. Entonces, ¿por qué el 100% se está pagando a precios internacionales, en dólares? Entonces, aquí hay varias cosas que se podrían corregir y hemos tratado de, en esas mesas con técnicos, hacerle ver al gobierno. Lo peor de esto es que el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien llevó esta lucha en el Congreso durante diferentes años, reconoce que sí se puede hacer algo. Es más, Velasco ha manifestado que él incluso se lo ha hecho saber al presidente Petro. Y ahí les paso la chiva. A Carlos Ramón González también, director del DAPRE, le ha manifestado al presidente Petro que sí se puede hacer algo. Pero, María Camila, hay que decirle la verdad al país. Y el país tiene que aprender a escuchar. El presidente lo que necesita es liberar recursos. Y no lo digo yo, lo dijo Gustavo Petro el 7 de agosto desde el puente de Boyacá. El fondo de la estabilización el fondo de estabilización de la gasolina necesitamos nivelarlo, liberar esos recursos para otros programas sociales. Él va a decir que para los abuelitos, que para Claro, educación, pero en realidad lo que él está haciendo en estos momentos es, por ejemplo, prometerle, y no quiero que esto suene populista o que quiera yo aprovecharme de eso, pero él está haciendo unas promesas, por ejemplo, con los pandilleros, los que roban, los que matan. No roben y no maten, que yo les voy a pagar una renta de 1 millón mensual, 12 millones al año. Entonces, ¿con qué va a pagar eso? Para eso es que vamos a liberar recursos y los colombianos saquen más platica para pagar la gasolina al doble. pero es que ese precisamente es el discurso del presidente, que dice que para evitar que sean los más pobres a través del presupuesto, los que paguen el subsidio de la gasolina a quienes tienen sus carros particulares, pues se hace básicamente esto. Y María además Camila, dice que, o sea, esos precios van a subir hasta que los precios internos coincidan con el importado, cierre el aumento y que se cierre el aumento del déficit para que se pueda pagar esa deuda, ¿no? dos cosas, dos cosas. Una, manifiesta que es para que los más pobres no tengan que pagar Sí, como tal de esos, su, esos sí, programas sociales, sino que eso salga del dinero que se puede evitar enviar al Fondo de Estabilización. sí, Y entonces, los 10 millones de motorizados que no son ricos, porque se ha comprobado que el 80-90% de motorizados son de estrato 1, 2 y 3. Esos motorizados que llegan a la estación de gasolina y que tanqueaban con 80.000, ahora tanquean con 120, 150, esos motorizados no hacen parte de la población más humilde de Colombia. O sea, finalmente, esto es lo que yo vuelvo y digo, es querer tapar un roto sacando tierra de otra parte haciendo otro roto. O sea, no quieren afectar a los pobres, pero es toda la población en general la que está siendo afectada con el aumento de la gasolina. Y yo le digo algo, María Camila, y la ujú. afectación que puede llegar a acabar cuando toquen el ACPM, porque ustedes saben que en Pero sí Colombia, se va a tocar el ACPM, o sea, pero como, es que ya lo dijeron. O sea, es que el mismo gobierno ya lo dijo. Ricardo Bonilla es el ministro de Hacienda, es uno sí, de los que toma esa decisión y él ya sí. dijo que la CPM debía tocarse, debía tocarse. Yo espero que no lo toquen, es lo que siempre les he estado pidiendo. Entonces, pero él advierte, no lo tocamos ahorita porque estamos en elecciones. Ahora, si algo hemos visto de este gobierno es que es un gobierno radical. Yo no sé si los colombianos ya se dieron cuenta. O sea, cambiar 11 ministros en un año es porque es un gobierno radical. Y el aumento a la gasolina no lo pensaron dos veces, María Camila. Es que en el tiempo de antes, en el gobierno de Duque, le subían 200 pesos a la gasolina, el aumento era 2 veces al año. Y esto, Dios mío, todos los que hoy son gobierno salían a decir, salgamos a marchar porque cómo es que le van a subir a la gasolina. Y ahora ellos sin temor ninguno, 600 pesos mensuales. Aquí en Bogotá hay estaciones de gasolina que superan el 14.000 pesos el precio del galón. Y me dicen que en otros departamentos hay precios de 16.000 ya el galón de gasolina corriente. Pero mire, Entonces, pero entonces, ¿cuál sería una salida a esto? Porque, pues,
evidentemente sí hay un hueco fiscal del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles que llegó a 34.2 billones de pesos y estamos hablando de un hueco gigante. Entonces, ¿cómo solventar esto sin tener que subir la gasolina a estos precios? Mira, una de las cosas que podríamos hacer, y esto va a sonar pues demasiado, no sé cómo llamarle, es mirar de dónde podemos recortar gastos eh, sin tener que achacarle al pueblo esa deuda, el pueblo la termine pagando, porque vuelvo y repito, entonces no estamos favoreciendo a los más pobres, los estamos perjudicando de otra manera. ¿Qué sacamos con darle subsidios a X o Y población en X o Y ubicación si estamos afectando a todo el pueblo en Colombia? Entonces yo siento que, por ejemplo, un ministerio como el Ministerio de la Igualdad, más de 700 puestos, ¿cuántos decenas de miles de millones de pesos se van a gastar en ese ministerio? ¿Y qué está pasando? O sea, eso es burocracia y así en todos los ministerios. Nosotros tenemos un plan con el equipo y es poder demostrar cuánta plata está desperdiciada por cada ministerio. Si acá se hicieron un recorte del derroche presupuestal que han llevado a cabo no solo este gobierno, muchos gobiernos, la plata alcanzaría. Yo tengo un letrero en mi puerta que dice, no es que falte plata, es que sobran ladrones, y esa es la verdad de la vida. Entonces, hay formas, un presidente que de verdad no quiere afectar a los más pobres, se sienta y mira de qué forma puede beneficiar a los más necesitados. Y lo otro es que, María Camila, Sí. vuelvo y repito, el 80% de la gasolina que consumen los colombianos es nacional, es de nosotros. ¿Por qué pagarla al precio internacional? Porque el 49% de Ecopetrol es privado. O sea, si el 51% de la empresa es pública, o sea, el gobierno puede tomar esa decisión. Pero mire, le tengo otra pregunta y es que, y ahí vendría otra cosa de la que usted justamente ha estado atento, porque es que mucha gente dice, no, pues, ¿por qué no se bajan entonces el salario de los congresistas y de ahí sacan? Y en fin, ¿cómo va eso? El tema del ¿Sabe salario de los congresistas. de cuánto es el ahorro si el proyecto que tengo en estos momentos en curso es aprobado? ¿De cuánto? 140.000 millones de pesos al 2026 solamente en Congreso, porque mi proyecto no solamente arropa el Congreso, sino que también bajaría el salario de magistrados, contralor, procurador, fiscal. Entonces, solamente en Congreso, 140.000 millones de pesos de aquí al 2026. El proyecto va andando, va en curso. Hasta ahora logramos aprobar el informe de ponencia, nos falta aprobar algunas proposiciones, articulado y título y pregunta. El martes se define, María Camila. El Ok. martes sabemos si los ¿Hay senadores... ambiente o no? No, ambiente no hay. Allá, Ambiente es lo que no hay, sí, no, no, lo sí. que no hay, por fin tenemos un proyecto completamente viable y estos senadores son pero astutos e hipócritas y no me cansaré de decirlo, o sea, cuando ya vieron que mi proyecto tiene toda la viabilidad, cuando ya vieron que están completamente derrotados, mira, en el tiempo de antes, años anteriores, siempre ellos se declaraban impedidos por algo que ellos llaman y es que no podemos legislar en causa propia. Entonces, que no podían. Resulta, Paloma Valencia, la senadora, se le hundió un proyecto en alguna época por los impedimentos, porque no se podía legislar en causa propia. Ujú. Y Paloma renunció a ese proyecto y decidió empezar a trabajar un proyecto para eliminar esos impedimentos. Porque, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos reducimos el salario, no estamos buscando un beneficio propio, sino por el contrario, al reducirnos el salario, eso no es un beneficio, eso podríamos llamarlo como un perjuicio, pues. Entonces, ella crea ese proyecto y queda completamente claro en la ley quinta que no estamos legislando en causa propia cuando buscamos reducirnos los privilegios. Entonces, ya pasando eso, cuando ellos ya se dan cuenta, los senadores en el día de ayer que estuvimos en el debate, que no hay impedimentos, que el proyecto tiene respaldo del gobierno, que tiene respaldo de función pública, que hay sentencias de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado. Cuando ya ven todo eso, saben que, sabes, María Camila, que salen a decir que esta reducción del salario solo se puede hacer con un acto legislativo. ¿Y sabes cuántos actos legislativos han presentado en el Congreso? 18. Sí, sí, claro. 18 actos legislativos y nunca los han aprobado. Pero ¿sabes cuál es la ventaja que tienen los congresistas con los actos legislativos? Que duran
un año, que solamente se pueden discutir en un año, y se tienen que discutir 8 debates. En cambio, el proyecto que tengo solo tiene 4 debates y se pueden discutir en 2 años. Entonces ahora salieron a decir que solamente se puede con acto legislativo porque tiene más chance de esconderse, en romper quórum, no ir, votar negativo. Tienen un chance impresionante de no bajarse el salario. Sí, pues bueno, vamos a ver qué pasa el lunes, precisamente con todas esas excusas que sacan los congresistas. Y yo quedo muy atenta a la movilización. ¿Cuándo va a ser de nuevo? 28 de agosto, ¿no? 28 de agosto en todas las calles del país, en www.jpernandez.co vamos a estar colocando los puntos de partida, van a estar invitados de diferentes gremios. Yo quiero hacer una aclaración, casi se me olvida, esto no es con ningún tinte político, todos los congresistas que quieran unirse ni invitar, está bien, pero esto no es una marcha de la oposición, esto no es una marcha que aquí con partidos, no, Con esto centro es de todo. democrático. Sí, no, todo el pueblo colombiano, esto es por todos y a todo el que lo esté afectando el alza del precio de la gasolina, salga a marchar, salga a movilizarse en sus vehículos, pues. Muy atentos a esto, senador J. Hernández, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este canal. A usted por el espacio, que esté muy bien. Muchísimas gracias a las personas que se quedaron hasta el final de este video. Por favor, si no se han suscrito, háganlo de inmediato. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Chao, chao.